Hola, es un placer tenerte aquí. Antes de comenzar, suscríbete al canal y dale like al vídeo. La iglesia estaba decorada con flores blancas y cintas doradas, pero a pesar de la apariencia festiva, el ambiente tenía un aire extraño. Los invitados comentaban en voz baja lo feliz que parecía Javier al casarse de nuevo, mientras yo intentaba sonreír para no mostrar los nervios. Al lado de los bancos, Lucía, su hija de 5 años, observaba todo con una seriedad impropia de su edad. No se movía, no aplaudía, no respondía a las sonrisas que le dirigían. Cuando me acerqué a acariciarle el pelo, apartó la cabeza con un gesto rápido y frío. Aquella reacción me dejó un nudo en la garganta, pero traté de convencerme de que era normal. Al fin y al cabo, yo acababa de convertirme en su madrastra. Después de la ceremonia, cuando todos levantaron las copas para brindar por los novios, noté que la niña no probaba bocado. El camarero le sirvió un pequeño plato de croquetas y tortilla, pero ella simplemente los empujó con el tenedor. Javier, con un gesto distraído, le dijo que comiera, pero ella bajó la mirada y murmuró un casi inaudible «no quiero». Intenté acercarle una rodaja de pan, con paciencia, pero sus ojitos se llenaron de lágrimas contenidas. Algunos familiares se dieron cuenta y fingieron no mirar, quizá para evitar un momento incómodo. Aquello me incomodó profundamente, aunque procuré disimularlo para no arruinar el banquete. La tensión se hizo más evidente al llegar el momento de la tarta nupcial. Todos aplaudían, gritaban que se besen y hacían fotos, pero Lucía seguía rígida, sin probar ni una cucharada. Una invitada me susurró al oído que probablemente estaba celosa, que tardaría en aceptar la nueva situación. Intenté creerlo, pero mi intuición me decía que había algo más. Su carita parecía pedir auxilio, y sus labios apretados escondían un secreto. Javier, en cambio, se mostraba despreocupado, convencido de que todo era una cuestión de tiempo. Mientras tanto, yo sentía que, bajo aquella fachada de celebración, algo oscuro se estaba gestando. Javier insistía en que no debía preocuparme por el rechazo de Lucía a la comida. Con voz tranquila, me decía que era normal en los niños cuando atravesaban cambios importantes. Aseguraba que en poco tiempo se adaptaría, que solo necesitaba espacio y paciencia. Yo le recordaba que no era normal que una niña de 5 años rechazara incluso sus dulces favoritos, pero él sonreía condescendiente. Me pedía que no dramatizara, que no confundiera mi papel de nueva esposa con el de madre. Esa actitud me dejaba inquieta, como si mis temores fueran exageraciones sin fundamento. Sin embargo, dentro de mí la alarma seguía sonando con fuerza. En las noches, cuando hablábamos a solas, él atribuía el comportamiento de la niña a celos. Decía que Lucía se resistía a aceptar que ya no era la única mujer de su vida. Esa explicación me parecía demasiado simple, casi cómoda. Le pregunté si antes de la boda la niña había mostrado rechazo a los alimentos, pero se limitó a encogerse de hombros. Sus respuestas evasivas encendían aún más mis sospechas. Yo observaba a Lucía cada día, viendo cómo se debilitaba poco a poco. Javier, en cambio, seguía defendiendo su teoría de la adaptación. Yo empezaba a sentirme sola en una batalla que apenas comenzaba. Cada almuerzo en casa se transformaba en un momento tenso, cargado de un silencio incómodo que podía cortarse con un cuchillo. Yo servía platos con esmero, intentando que fuesen atractivos para una niña de su edad. Sin embargo, Lucía se limitaba a mover el tenedor sin llevarse nada a la boca. Su respiración se agitaba cada vez que yo le pedía que probara un poco, y sus ojos se llenaban de lágrimas contenidas. Javier, al ver la escena, soltaba un suspiro y decía que no la presionara. Yo me sentía atrapada entre el deber de cuidarla y el muro de indiferencia de mi marido. La frustración crecía dentro de mí como un fuego imposible de apagar. Una tarde, durante la merienda, la situación alcanzó un límite insoportable. Le preparé un vaso de leche con galletas, pero Lucía apenas lo olió y lo apartó con brusquedad.
Me quedé mirándola, preguntándome qué podía causar un rechazo tan firme. Ella bajó la cabeza y susurró algo que no logré entender. Antes de que pudiera insistir, Javier intervino diciendo que era mejor dejarla tranquila. Me mordí los labios para no discutir delante de la niña. Sin embargo, en mi interior empezaba a gestarse la certeza de que aquella negativa escondía una verdad peligrosa. No era un simple capricho infantil, había algo más profundo que nos estábamos negando a ver. La escena se repetía casi a diario, con una frase que me atravesaba el corazón como un cuchillo. Lucía, con la voz temblorosa y los ojos brillantes, me decía: «Perdóname, mamá, no tengo hambre». Aquellas palabras, pronunciadas con una tristeza imposible de fingir, me desgarraban por dentro. ¿Por qué pedía perdón? ¿Qué culpa podía sentir una niña tan pequeña? Intentaba abrazarla, reconfortarla, pero ella se quedaba rígida, sin corresponder al gesto. Era como si temiera algo invisible que yo todavía no lograba descifrar. Cada vez que la escuchaba, me invadía una mezcla de ternura y angustia, incapaz de comprender la raíz de aquel sufrimiento. En las noches, mientras Javier dormía, me quedaba pensando en esa frase repetida como un eco interminable. «Perdóname, mamá», ¿por qué necesitaba disculparse? Yo repasaba cada momento, buscando pistas, tratando de recordar si alguien le había dicho algo que le hiciera sentir culpable. Incluso llegué a preguntarle en voz baja, esperando que se abriera, pero ella cerraba los labios con fuerza. La impotencia me consumía poco a poco, y al mismo tiempo crecía mi determinación de descubrir la verdad. Sentía que el destino me había puesto a aquella niña en las manos para protegerla. No podía permitir que se hundiera en un silencio que gritaba más que cualquier palabra. Javier estaba convencido de que mi preocupación no tenía sentido. Me repetía que yo exageraba, que todo eran caprichos de niña. Cuando intentaba explicarle que Lucía no solo rechazaba la comida, sino que parecía aterrorizada, él levantaba la mano con gesto impaciente. Decía que debía relajarme, que con el tiempo las cosas mejorarían. Esa indiferencia me hería profundamente, porque yo veía cómo la niña se consumía poco a poco. A veces incluso se enfadaba, acusándome de buscar problemas donde no los había. Esa ceguera paternal se convertía en un muro que me dejaba completamente sola frente a la angustia diaria. Lo más doloroso era que, mientras yo me desvelaba pensando en lo que le ocurría a la niña, él seguía viviendo con absoluta normalidad. Planeaba viajes, salidas con amigos y reuniones de trabajo como si nada pasara en casa. Cada vez que yo insistía en hablar del tema, desviaba la conversación hacia asuntos triviales. Yo me sentía atrapada entre dos realidades, la mía, llena de preocupación por cada gesto de Lucía, y la suya, donde todo parecía perfecto. Esa falta de apoyo me obligaba a reforzar mi instinto. Comprendí que, aunque Javier no quisiera verlo, yo debía abrir los ojos por los dos. Una mañana, Javier anunció que debía marcharse a otra ciudad por trabajo. Habló de reuniones, contratos y hoteles, y lo dijo con una calma que me inquietó. Para él, todo parecía estar bajo control, pero para mí era un terremoto. Me quedaba sola con Lucía, sin la excusa de que él pudiera intervenir o suavizar las tensiones. Intenté mostrar serenidad delante de la niña, pero en mi interior temblaba de incertidumbre. Aquella ausencia significaba una oportunidad, estaríamos juntas, sin su sombra protectora, y quizás podría acercarme más a su corazón herido. Sentía que había llegado el momento de enfrentar la verdad. El día que Javier salió por la puerta con la maleta, me invadió una mezcla de alivio y miedo. Alivio, porque ya no tendría que soportar sus excusas constantes. Miedo, porque ahora no había margen para el error, debía descubrir qué escondía Lucía. Me quedé observando a la niña mientras jugaba en silencio con una muñeca rota, con la mirada fija en un punto que solo ella conocía. Decidí que aquella misma noche intentaría hablar con ella con toda la ternura posible.
Sabía que no sería fácil, pero también comprendía que el tiempo se estaba agotando. Había algo en su silencio que clamaba por ser escuchado. Esa primera cena sin Javier se convirtió en un momento decisivo. Preparé algo sencillo, un plato de sopa caliente y pan tierno, intentando que la mesa se sintiera acogedora. Lucía, como siempre, empujó la cuchara sin probar nada. Me armé de paciencia, respiré hondo y le hablé con suavidad. Le dije que no pasaba nada si no quería comer, que lo importante era que confiara en mí. Entonces, con voz baja y temblorosa, levantó los ojos hacia mí y susurró: «Tengo que contarte la verdad». En ese instante, el aire se congeló en la habitación. Su mirada me atravesó como una lanza. Me incliné hacia ella, temiendo escuchar algo que pudiera destrozarme. Su pequeño cuerpo temblaba, y sus manos apretaban el borde de la mesa como si se aferrara a un salvavidas. Repetía esas palabras: «Tengo que contarte la verdad», como si reunir el valor le costara la vida. Intenté no presionarla, pero cada segundo se volvía eterno. Notaba cómo el corazón me golpeaba con fuerza en el pecho, presintiendo que aquello cambiaría nuestras vidas para siempre. Con lágrimas a punto de brotar, ella se inclinó un poco más hacia mí, y en su susurro reconocí no solo miedo, sino también un ruego desesperado de protección. Lucía tardó unos segundos en encontrar las palabras, como si cada sílaba pesara demasiado en su boca. Finalmente, con lágrimas resbalando por sus mejillas, confesó que su abuela paterna le obligaba a tomar unos jarabes que le dejaban cansada y con dolor de estómago. Contó que siempre que iba a visitarla, ella vertía unas gotas en su bebida, asegurándole que era para que durmiera mejor. Su voz se quebraba mientras relataba cómo, después de beberlos, se sentía débil, mareada y sin apetito. Yo me quedé paralizada, intentando procesar cada palabra, pero el corazón me gritaba que no estaba inventando nada. La angustia en sus ojos era demasiado real para ser fingida. Me acerqué y la abracé con fuerza, sintiendo cómo su pequeño cuerpo seguía temblando. Le pregunté si había contado aquello a su padre, pero ella negó con la cabeza, diciendo que nadie le creería. Su inocencia rota me desgarró por dentro, porque comprendí que había estado soportando aquel tormento en silencio. Intenté no mostrar mi rabia, pero por dentro hervía al pensar que una abuela pudiera hacerle algo así a su nieta. La abracé aún más fuerte y le prometí que ya no estaría sola, que yo me encargaría de protegerla. En ese momento, supe que la confesión de Lucía era apenas el principio de una verdad mucho más oscura. Después de soltar aquel secreto, Lucía se tapó la boca con las manitas, como si temiera haber dicho algo prohibido. Me susurró que su abuela siempre la amenazaba, diciéndole que si hablaba, nadie la querría y acabaría sola. Aquellas palabras me helaron la sangre. Una niña de 5 años cargaba con un miedo tan profundo que la había llevado al silencio absoluto. Sus ojitos verdes se clavaban en mí con un ruego desesperado, buscando una seguridad que su propio padre no le daba. Yo acaricié su cabello, intentando transmitirle calma, pero por dentro sentía un grito ahogado de rabia. ¿Cómo podía alguien tan cercano convertir el amor en terror? Lucía explicó que las amenazas no eran solo palabras, sino que su abuela la miraba con dureza, como si fuera capaz de cumplirlas. Me dijo que a veces soñaba con esa mirada y se despertaba llorando, sin poder dormir de nuevo. Era evidente que la niña estaba atrapada en un círculo de miedo que la consumía. Yo la escuchaba con el alma desgarrada, convencida de que tenía que actuar rápido. No podía permitir que ese terror siguiera marcando su infancia. Aunque sentía un vértigo enorme ante lo que significaba enfrentar a la madre de Javier, comprendí que el silencio ya no era una opción. En cuanto logré tranquilizar un poco a Lucía, me levanté con decisión y marqué el número de la policía. Mis manos temblaban, pero mi voz sonó firme al explicar la situación. Una menor estaba siendo forzada a ingerir sustancias desconocidas. El agente que me atendió me pidió calma y detalles, asegurándome que enviarían ayuda de inmediato. Sentí un alivio momentáneo,
como si al hablar ya hubiera dado el primer paso para romper el infierno en el que vivíamos. Mientras tanto, Lucía me miraba con ojos grandes, sin entender del todo qué ocurría, pero confiando en que yo sabía lo que hacía. Su confianza me dio la fuerza que necesitaba. Los minutos hasta que llegaron parecieron horas interminables. Yo intentaba distraer a la niña contándole un cuento, aunque mi voz se quebraba cada cierto tiempo. Cuando finalmente escuché el timbre y vi a los agentes en la puerta, una mezcla de miedo y esperanza me recorrió el cuerpo. Les abrí apresuradamente y relaté todo lo que Lucía me había confesado. Ellos escucharon con seriedad y me recomendaron llevarla de inmediato a un hospital para un examen médico. Acaricié la mano de la niña y asentí. Sabía que ese sería el siguiente paso, aunque también intuía que lo que estaba a punto de descubrir podía ser aún más devastador. Los agentes, después de escuchar mi relato, insistieron en que lo primero era asegurar el bienestar de Lucía. Me aconsejaron llevarla de inmediato al hospital para que un médico comprobara si había sustancias en su organismo. La niña se aferraba a mi mano con fuerza, asustada por los uniformes y el ambiente de urgencia, pero yo la tranquilizaba con palabras suaves. Subimos a la ambulancia entre luces y sirenas, mientras mi corazón latía con un miedo indescriptible. Cada segundo me parecía eterno, como si el destino estuviera a punto de revelarse. En mi interior, rogaba que todo lo contado por Lucía no se confirmara. Pero una voz interna me decía que estaba en lo cierto. Al llegar al hospital, un equipo de pediatras nos recibió sin demora. Explicaron que realizarían un análisis toxicológico completo, incluyendo sangre y orina, para detectar cualquier sustancia anómala. Yo firmé los papeles casi sin leerlos, deseando solo que empezaran cuanto antes. Mientras Lucía era llevada a la sala de exámenes, me quedé en el pasillo, con las piernas temblando y el alma en vilo. Observaba cada puerta que se cerraba con la sensación de que tras ellas se encontraba la respuesta a tantas preguntas. El reloj avanzaba lentamente, y yo me sentía atrapada en una espera insoportable. Sabía que aquellas pruebas podían cambiarlo todo para siempre. Pasadas unas horas, un médico salió con un sobre en la mano y el rostro serio. Al mirarme, comprendí que lo que iba a decir no era nada bueno. Con voz firme pero compasiva, explicó que en los análisis se habían detectado restos de sedantes en el organismo de Lucía. Aquello explicaba su rechazo a la comida, su cansancio constante y sus mareos. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies y tuve que apoyarme en la pared para no caer. El médico añadió que no era una ingesta casual, las dosis encontradas revelaban una administración repetida en el tiempo. Mis manos comenzaron a temblar de rabia e impotencia. Me acerqué a Lucía, que todavía estaba en la camilla, y la abracé con lágrimas en los ojos. Ahora todo tenía sentido, su tristeza, su rechazo a los alimentos, su miedo constante. Ella me miró con una mezcla de alivio y dolor, como si por fin alguien hubiera puesto nombre a su sufrimiento. El médico me tranquilizó diciendo que, con el tratamiento adecuado, se recuperaría físicamente. Pero también advirtió que el daño psicológico podía ser profundo si no recibía ayuda profesional. Yo asentí, jurando en silencio que haría lo imposible por devolverle la paz a esa niña. La confirmación médica me dio la prueba que necesitaba para no callar nunca más. Tras conocer los resultados, la policía fue informada de inmediato. Los agentes se miraron entre ellos y confirmaron lo que yo temía: alguien cercano debía estar administrando aquellas sustancias. No se trataba de un accidente ni de un error médico. Había una intención detrás de todo esto, y eso lo convertía en un delito grave. Mi corazón se aceleró al pensar en la abuela paterna, recordando las palabras de Lucía y sus lágrimas. Todo encajaba con precisión dolorosa, como un rompecabezas macabro. Los investigadores me aseguraron que iniciarían los trámites para una orden judicial. El proceso acababa de empezar, y yo sabía que no habría marcha atrás. Mientras escuchaba a los agentes,
Sentí una mezcla de miedo y determinación. Por un lado, me aterraba la idea de enfrentarme a la madre de Javier y a todo lo que aquello implicaba. Por otro, me daba fuerza saber que la justicia empezaba a moverse. Recordé cada discusión con Javier, cada vez que él había minimizado mis sospechas, y una ira contenida me invadió. No era solo una cuestión de proteger a Lucía, era también un grito contra la indiferencia. Tenía pruebas, tenía a la policía de mi lado, y tenía la verdad en los ojos de la niña. A partir de ese momento, todo sería una lucha abierta. Lucía fue acompañada a una sala especial del hospital, donde psicólogos infantiles estaban preparados para hablar con ella. Con dibujos y muñecos, intentaron que se sintiera segura y pudiera contar lo que llevaba tanto tiempo guardado. La niña, después de unos minutos de silencio, confesó que su abuela le ponía gotas en el zumo y en la leche. Explicó que al beberla se sentía muy cansada y a veces no recordaba lo que pasaba después. Los profesionales escuchaban atentos, tomando nota de cada detalle mientras ella hablaba con voz entrecortada. Yo observaba desde un rincón, conteniendo las lágrimas y jurando no interrumpir. Cada palabra confirmaba que no había exagerado mis temores. Lo más impactante fue escucharla decir que su abuela la miraba fijamente mientras bebía, repitiéndole que era para que no molestara. Aquella frase me atravesó como un cuchillo, porque revelaba la crueldad de la intención. La psicóloga le preguntó si alguna vez su padre estaba presente, y Lucía negó con la cabeza, diciendo que todo ocurría cuando él no estaba. Esa respuesta me hundió y a la vez me dio fuerzas. Sabía que tenía que enfrentarlo todo, aunque Javier se negara a aceptar la verdad. La niña parecía liberarse poco a poco al hablar, pero también mostraba un miedo profundo a las consecuencias. Yo supe entonces que mi deber era protegerla a cualquier precio. Cuando terminó la sesión, me permitieron entrar para abrazarla. Lucía me miró con los ojos llenos de lágrimas y susurró: «Sabía que tú me creerías». Aquella frase quedó grabada en mi corazón como un juramento. Sentí un dolor indescriptible al pensar en todo lo que había soportado en silencio, creyendo que nadie la escucharía. La abracé con fuerza, asegurándole que nunca más estaría sola. Los psicólogos me recomendaron mantener la calma y no enfrentar aún directamente a la familia, para no ponerla en más peligro. Pero yo ya estaba llena de rabia contenida, deseando gritarle al mundo lo que esa mujer había hecho. Esa noche no pude dormir. Recordaba cada momento desde la boda, las negativas a comer, los susurros de perdón, las miradas tristes. Todo cobraba sentido ahora, y la culpa me consumía por no haberlo descubierto antes. Pensaba en Javier, en cómo había cerrado los ojos a las señales más evidentes. ¿Cómo reaccionaría al escuchar la verdad? ¿Sería capaz de aceptarla o seguiría defendiendo a su madre? Mi mente giraba sin descanso, atrapada entre la desesperación y la necesidad de justicia. En silencio, acariciaba el cabello de Lucía, que dormía a mi lado, jurando que nunca más permitiría que alguien le hiciera daño. Cuando Javier regresó de su viaje y le conté lo ocurrido, su reacción fue un mazazo inesperado. En lugar de escucharme, me acusó de querer separarle de su madre. Decía que todo eran inventos míos para ganarme la confianza de Lucía y manipularla en su contra. Sus palabras fueron como bofetadas, porque yo esperaba al menos un gesto de duda, un mínimo de protección hacia su hija. Le mostré los informes médicos, pero los miró con desprecio, alegando que los análisis podían estar equivocados. Me sentí impotente ante su ceguera, como si prefiriera vivir en una mentira antes que aceptar la verdad. La discusión se prolongó durante horas, con gritos y lágrimas que llenaban la casa de dolor. Yo insistía en que no se trataba de un capricho ni de una imaginación infantil, sino de pruebas claras y contundentes. Él, sin embargo, repetía que su madre jamás sería capaz de algo así. Esa negación me rompía por dentro, porque me obligaba a enfrentar sola una lucha que debería haber sido compartida.
Al final, me di cuenta de que no podía esperar nada de Javier. Tenía que seguir adelante con la investigación, aunque eso significara enfrentarme no solo a su madre, sino también a él. La policía, tras recibir los informes médicos y la declaración de Lucía, solicitó al juez una orden de registro para la casa de la abuela paterna. Los agentes me aseguraron que había indicios suficientes de un delito de malos tratos y administración de sustancias a una menor. Yo escuchaba con el corazón encogido, consciente de que aquello no tenía marcha atrás. Javier, en cambio, seguía negándose a aceptar la realidad, murmurando que todo era un montaje. Su ceguera me dolía, pero al mismo tiempo me daba más fuerza para continuar. No podía permitir que la incredulidad de un padre destruyera la vida de su hija. La verdad, tarde o temprano, saldría a la luz. El día que los agentes salieron hacia la casa de la abuela, la tensión era insoportable. Me quedé esperando noticias, sentada en la sala con Lucía entre mis brazos, intentando transmitirle seguridad. Cada minuto parecía eterno, como si el tiempo se hubiera detenido. Yo rezaba en silencio para que en aquella casa aparecieran las pruebas definitivas. Sabía que, sin ellas, todo podía volverse contra nosotras. El miedo a que Javier utilizara su negación como argumento en un tribunal me atormentaba. Pero dentro de mí brillaba una certeza: la justicia estaba dando sus primeros pasos, y nada la detendría. Horas después, los agentes regresaron con las pruebas en la mano. En la cocina de la abuela habían encontrado varios frascos de medicamentos ansiolíticos escondidos en tarros de azúcar y harina. El informe policial describía cómo algunos envases tenían las etiquetas arrancadas para disimular su origen. Aquello era una señal clara de que no eran simples medicamentos de uso cotidiano. Los agentes aseguraron que el escondite mostraba premeditación, no un descuido. Mi corazón latía con fuerza al escuchar cada palabra. Era la confirmación que tanto había esperado: la verdad ya no podía ocultarse. Cuando me enseñaron las fotografías del registro, sentí un nudo en la garganta. Ver aquellos frascos escondidos, tan cerca de los alimentos, me revolvía el estómago. Imaginaba a Lucía bebiendo un simple vaso de leche contaminado con esas gotas y la rabia me invadía por completo. No era solo un error, era un plan cuidadosamente diseñado para mantener a la niña enferma. Los policías me aseguraron que las pruebas serían determinantes en el proceso judicial. Yo asentí, con lágrimas en los ojos, sabiendo que cada detalle encontrado era un paso más hacia la justicia. La oscuridad empezaba a iluminarse con pruebas irrefutables. Cuando la policía interrogó a la abuela, ella se mostró tranquila, como si nada de lo que ocurría tuviera importancia. Alegó que aquellos frascos eran suyos, que los usaba para dormir mejor y que no tenían ninguna relación con Lucía. Su tono frío y calculador me heló la sangre, porque parecía convencida de que saldría impune. Intentó incluso victimizarse, diciendo que la estábamos acusando injustamente y que yo había manipulado a la niña. Los agentes, sin embargo, no se dejaron engañar: los escondites y los análisis médicos eran pruebas demasiado sólidas. Aún así, su descaro me llenó de ira. La miré directamente a los ojos durante el interrogatorio, buscando algún rastro de arrepentimiento, pero solo encontré frialdad. Ella repetía que todo era un malentendido, que yo quería separarla de su hijo y de su nieta. En su discurso, intentaba sembrar dudas sobre mi papel como madrastra, como si mi único objetivo fuese destruir su familia. Aquella actitud confirmaba que estaba dispuesta a todo para mantener su versión. Yo respiré hondo, conteniendo las ganas de gritar, y me aferré a una sola certeza: la verdad estaba de nuestro lado. Podría mentir una y mil veces, pero ya no podría ocultar lo que había hecho. Durante la investigación, los agentes descubrieron un detalle que lo explicaba todo: Lucía tenía un fondo económico heredado de su madre biológica, fallecida años atrás. Ese dinero estaba bajo la tutela de un administrador legal, pero con condiciones muy claras.
Si en algún momento la niña era declarada incapaz o presentaba problemas graves de salud, la administración podía pasar a manos de un familiar directo. Esa revelación cayó sobre mí como un jarro de agua fría, porque de repente todo encajaba. La enfermedad de Lucía no era un accidente, sino parte de un plan cuidadosamente calculado. La ambición económica estaba detrás de todo su sufrimiento. El abogado que llevaba el caso explicó que el fondo no era pequeño, se trataba de una suma suficiente para garantizar la educación y el futuro de la niña. En otras manos, aquel dinero podía convertirse en un arma de poder. Comprendí entonces que la abuela no actuaba movida por rencores personales, sino por un interés mucho más oscuro. Quería controlar la fortuna de su nieta, aunque para ello tuviera que destrozar su salud. Me estremecí al pensar que, sin la confesión de Lucía, aquel plan habría seguido en silencio hasta lograr su objetivo. Era la codicia disfrazada de cuidado familiar. Los investigadores confirmaron que, en caso de incapacidad de Lucía, la administración del dinero pasaría directamente a la abuela paterna. Ese detalle lo cambiaba todo, no era solo una sospecha, era un motivo claro para actuar contra la niña. Yo escuchaba con el corazón encogido mientras repasaban los documentos legales, sintiendo que cada palabra clavaba un puñal en mi pecho. La avaricia había convertido a una abuela en verdugo, y a una niña inocente en víctima de un plan cruel. La policía aseguró que aquella información reforzaba la acusación y complicaba la defensa de la mujer. Ya no era solo un caso médico, sino un delito con móvil económico. Lucía, demasiado pequeña para comprender la magnitud de todo aquello, solo me pedía que no la dejara sola. Cada vez que me abrazaba, yo sentía el peso de una responsabilidad inmensa, protegerla no solo del veneno físico, sino también del veneno de la codicia. Miraba a Javier buscando algún gesto de apoyo, pero él seguía aferrado a su negación, cegado por el amor a su madre. Esa indiferencia me hería profundamente, aunque también me daba más fuerza para seguir luchando. Si él no era capaz de defender a su hija, yo lo haría con todas mis fuerzas. Ya no había vuelta atrás. La conclusión de los investigadores fue demoledora. La estrategia de la abuela consistía en mantener a Lucía débil y dependiente, asegurando así que tarde o temprano sería declarada incapaz. No era un acto impulsivo ni un error, sino un plan fríamente calculado. Yo escuchaba todo con una mezcla de rabia y espanto, preguntándome cómo podía alguien llevar la ambición hasta ese extremo. La idea de ver a Lucía reducida a una sombra de sí misma solo para beneficiar a otra persona me revolvía el alma. Era el retrato más cruel de la traición familiar. Cuando lo pensé detenidamente, me di cuenta de que cada detalle tenía sentido: los jarabes escondidos, las amenazas, las excusas de Javier. Todo estaba tejido con precisión, como una telaraña que atrapaba a la niña poco a poco. Aquella revelación me confirmó que no se trataba solo de protegerla, sino de desmantelar un plan perverso. La policía me garantizó que con las pruebas reunidas se podía proceder a la acusación formal. Yo, mientras tanto, me juré que haría todo lo posible para que Lucía recuperara su vida y su libertad. Nadie más volvería a decidir su destino. Cuando los investigadores presentaron las pruebas, Javier se quedó en silencio, incapaz de articular palabra. Durante días había defendido a su madre con uñas y dientes, negándose a aceptar cualquier señal. Pero frente a los documentos legales, los frascos encontrados y la confesión de Lucía, su rostro se desmoronó. Vi cómo sus hombros se encogían, como si el peso de la verdad le cayera de golpe. Intentó justificarla, diciendo que quizás lo había hecho por torpeza, pero su voz ya no tenía convicción. Era evidente que por primera vez veía lo que se había negado a admitir. Su mundo de lealtades mal colocadas se derrumbaba frente a sus ojos. Esa noche, Javier me buscó con lágrimas en los ojos y la voz rota. Admitió que se sentía traicionado, no solo por su madre, sino también por sí mismo, por haber ignorado las señales. Me pidió perdón entre sollozos, arrodillándose frente a mí como si necesitara redención.
Yo lo miré con una mezcla de compasión y rabia, porque su arrepentimiento llegaba demasiado tarde. Lucía había sufrido semanas de miedo y enfermedad mientras él se mantenía ciego. Aún así, comprendí que su dolor era real, aunque no borraba el daño causado. Aquella noche quedó marcada como el momento en que Javier entendió que su madre no era la mujer que creía. La policía actuó con rapidez y la abuela fue detenida en su propia casa. Los vecinos observaron desde las ventanas cómo se la llevaban esposada, murmurando entre ellos con incredulidad. Ella mantenía el rostro altivo, repitiendo que todo era un error y que demostraría su inocencia. Sin embargo, los agentes tenían pruebas suficientes para imputarla por malos tratos y administración de sustancias a una menor. Yo, al enterarme, sentí una mezcla de alivio y angustia. Se abría un camino hacia la justicia, pero también sabía que aquel proceso sería doloroso para todos. Lucía, al escuchar la noticia, se escondió entre mis brazos con un suspiro de alivio. El juez ordenó prisión preventiva mientras se desarrollaba el juicio, considerando la gravedad de los hechos. Esa decisión me dio un respiro, aunque también trajo consigo nuevas tensiones familiares. Algunos parientes de Javier me acusaban de haber destruido a la familia, ignorando que yo solo había protegido a la niña. Soporté críticas, miradas de desprecio y comentarios hirientes, pero me mantuve firme. No buscaba venganza, buscaba justicia para Lucía. Ver a aquella mujer tras las rejas no me producía satisfacción, sino una tristeza amarga. Era la prueba de que, en ocasiones, la sangre no garantiza el amor ni el cuidado. El juez, tras escuchar el testimonio de los psicólogos y revisar las pruebas, dictó una orden inmediata de alejamiento. La abuela no podría acercarse a Lucía bajo ninguna circunstancia. Esa resolución me dio un respiro de paz, aunque sabía que la herida emocional no sanaría de un día para otro. Lucía empezó a dormir un poco mejor, aunque aún se despertaba algunas noches llorando. Yo permanecía a su lado, susurrándole que todo había pasado y que estaba a salvo. Cada día era una pequeña batalla ganada contra el miedo. Su sonrisa, aunque tímida, volvía a aparecer poco a poco. Los servicios sociales también intervinieron, asegurando que la niña tendría apoyo psicológico y protección reforzada. El hospital organizó un plan de seguimiento médico para garantizar que su recuperación fuera completa. Todo ese apoyo me hizo sentir que ya no estaba sola en la lucha. Sin embargo, sabía que el camino sería largo, la confianza de Lucía en los adultos había quedado dañada. Yo me convertí en su refugio, en la única persona en la que confiaba plenamente. Esa responsabilidad me daba fuerzas para seguir adelante. Tenía claro que mi misión era devolverle la infancia que le habían intentado arrebatar. Javier, después de la detención de su madre, se derrumbó por completo. Me buscaba con lágrimas en los ojos, repitiendo que no podía perdonarse haber cerrado los ojos tanto tiempo. Me confesó que cada vez que recordaba las palabras de Lucía, se sentía el peor de los padres. Yo lo observaba en silencio, con sentimientos encontrados. Quería creer en su arrepentimiento, pero la herida que había dejado su negación era demasiado profunda. No podía olvidar las veces que me llamó exagerada, ni los momentos en que defendió a su madre a pesar de las pruebas. Ahora lloraba de rodillas, suplicando perdón a su hija. Lucía, inocente, le abrazó con timidez, aunque todavía con miedo. Era evidente que necesitaba tiempo para confiar de nuevo en él. Yo veía en Javier un hombre roto, enfrentado al derrumbe de todo lo que creía seguro. Comprendí que su dolor era real, pero también que debía cargar con el peso de sus decisiones. La culpa se convirtió en su sombra, persiguiéndole día y noche. Aún así, esperaba que ese sentimiento sirviera para que nunca más ignorara lo evidente. Por primera vez en mucho tiempo, lo vi dispuesto a luchar, aunque fuera tarde. Era un inicio, pero no borraba lo pasado. Los psicólogos recomendaron que Lucía iniciara un proceso terapéutico inmediato.
Explicaron que las secuelas emocionales de las amenazas y del miedo podían durar años si no recibía apoyo adecuado. Yo acepté sin dudar, dispuesta a acompañarla en cada sesión. La niña comenzó a hablar poco a poco, dibujando lo que sentía y soltando lágrimas que había guardado demasiado tiempo. Cada palabra que compartía en terapia era un paso hacia la libertad. Los especialistas me insistieron en la importancia de la paciencia. La recuperación sería lenta, pero posible. Yo lo entendí y me comprometí a ser su mayor apoyo. Ver a Lucía sonreír tímidamente después de una sesión fue uno de los momentos más reconfortantes de mi vida. Aunque sus ojos todavía reflejaban dolor, también se encendía una chispa de esperanza. Javier decidió acompañarnos algunas veces, intentando reconstruir el vínculo perdido con su hija. Yo sabía que sería un camino largo y difícil, lleno de altibajos, pero cada gesto de confianza de Lucía era una victoria. Ella aprendía que podía hablar sin miedo, que su voz tenía valor. Y yo aprendía que la fuerza de una madre, aunque no de sangre, puede convertirse en el mayor refugio para un niño. Con el tiempo, nuestra casa comenzó a recuperar la calma. Las noches dejaron de estar marcadas por los sollozos y poco a poco volvieron las risas a la mesa. Lucía, aunque aún reservada, empezó a confiar más en mí, buscándome siempre que tenía miedo. Me convertí en su pilar, en la persona en la que sabía que podía apoyarse sin ser juzgada. Javier, aún atormentado por la culpa, trataba de enmendar sus errores mostrando más presencia. La familia ya no era perfecta, pero se estaba reconstruyendo sobre bases más sinceras. El dolor nos había cambiado, pero también nos había unido. Yo comprendí que aquella tragedia nos había dejado una lección imborrable. Aprendimos a escuchar, a mirar más allá de las apariencias y a no subestimar nunca los silencios de un niño. Lucía recuperaba poco a poco su alegría, y yo encontraba en ella la razón de mi fuerza. Aunque el pasado no podía borrarse, el futuro se presentaba con una nueva luz. Las heridas seguían ahí, pero ya no definían nuestra vida. Decidí que, por mucho que costara, nuestra familia saldría adelante. Porque el amor verdadero se demuestra en la protección, en la lucha diaria y en la capacidad de levantarse después de la tormenta. Con el paso de los meses, nuestra casa empezó a ser un lugar verdaderamente seguro para Lucía. Ya no había secretos ni sombras que amenazaran su infancia. Cada comida se convertía en un momento de unión, donde reíamos y compartíamos sin temor. Javier, aunque marcado por la culpa, aprendió a mirar a su hija con otros ojos, dándole la atención que antes le negó. Yo veía cómo el vínculo entre ellos se reconstruía lentamente, ladrillo a ladrillo, con paciencia y amor. Lucía empezó a probar los platos con curiosidad, sin miedo, y ese pequeño gesto era un triunfo inmenso. La vida comenzaba a tener otro color en nuestro hogar. No todo fue sencillo, había días en que el pasado regresaba con fuerza, en que Lucía se despertaba llorando y necesitaba consuelo. Pero en esos momentos, estábamos allí para ella, demostrando que no volvería a enfrentar nada sola. La niña, poco a poco, volvió a reír, a jugar y a sentirse parte de una familia que la protegía de verdad. Javier se comprometió a mantener lejos a cualquier influencia tóxica, priorizando por fin a su hija. Yo me convertí en la figura estable que le recordaba que era querida y valiosa. La oscuridad había quedado atrás, aunque sus huellas permanecían como recordatorio de lo vivido. Con el tiempo, comprendí que toda aquella pesadilla nos había dejado una lección imposible de olvidar. Aprendimos que escuchar a los niños es vital, porque incluso en susurros se esconden verdades que pueden salvarles la vida. Lucía me enseñó que el amor no siempre nace de la sangre, sino de la entrega y la protección incondicional. Javier, marcado por su error, descubrió que la ceguera por lealtad puede ser tan peligrosa como la maldad misma. Y yo, como mujer y como madre, entendí que nunca se debe ignorar la voz interior que grita cuando algo no está bien. Esa intuición me guió hacia la verdad. Hoy miro a Lucía y veo en sus ojos la fuerza de alguien que sobrevivió a la oscuridad.
Su sonrisa es el mayor regalo, prueba de que el dolor no logró arrebatarle la esperanza. Aunque las cicatrices permanecen, también lo hace la certeza de que luchamos y vencimos. Nuestro hogar ya no es perfecto, pero es auténtico, construido sobre la confianza y el amor verdadero. Y yo sé que, mientras respire, seguiré siendo el escudo que protege a esa niña. Porque al final, lo que diferencia la vida de la tragedia es atreverse a escuchar lo que otros prefieren callar.